Ahí ya iniciamos la grabación de la sesión. Y bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando un repaso solamente de lo que vamos a estar estudiando para el examen del segundo parcial. Vamos a irnos así como que dando un recorrido por lo que ya hemos visto. No nos vamos a detener mucho en los ejercicios, es solamente para que ustedes vayan como repasando y recordando lo que ustedes ya estuvieron trabajando en sesiones anteriores. ¿Ok? Probablemente pues no necesitemos toda la hora clase, pero pues si hay alguna duda, algún comentario, si ustedes van recordando con lo que ustedes se toparon con sus ejercicios, alguna duda, pues bueno, lo podemos ir comentando. ¿Ok? Les pido por favor, recuerden también sus cámaras mantenerlas encendidas durante toda la sesión para que también se les considere la asistencia del día de hoy. ¿Ok? Recuerden que es parte del reglamento. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a la clase virtual número 10. Estamos en la materia de física 2. Vamos a hacer un repaso sobre lo que es el tema de calor y temperatura. Bueno, ahí dice clase virtual 9, pero vamos a cambiarle de una vez para que no se me vaya a olvidar. Esta es la clase virtual 10. Ahí está. ¿Ok? Y bueno, lo que vimos en este periodo, en este parcial, fue pues el cuestión y conceptos de lo que es calor y temperatura. Esa parte de la teoría, bueno, ustedes la tienen en las diapositivas anteriores, en los videos anteriores. Es importante que ustedes estén leyendo y repasando todos esos conceptos importantes. Por ahí decíamos que nosotros podíamos medir el calor a través de un termómetro. El termómetro lo que mide es la temperatura y la temperatura tiene diferentes escalas. Podemos utilizar diferentes escalas para poder medir la temperatura. Y por ahí vimos esta tablita de escalas de temperatura y algunas conversiones. Por ejemplo, si queremos convertir la temperatura de Celsius a Fahrenheit, utilizábamos esta formulita de aquí. Grados Fahrenheit es igual a 1.8 por la temperatura en Celsius más 32. Si queremos convertir de Kelvin a Celsius, la temperatura en Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Si queremos convertir de Fahrenheit a Rankine, la formulita es esta: grados Rankine es igual a grados Fahrenheit más 460. Si queremos convertir de Fahrenheit a Celsius, grados Celsius es igual a la temperatura en Fahrenheit que nos dan como dato, menos 32, y a su resultado lo dividimos entre 1.8. Si queremos de Celsius a Kelvin, la temperatura Kelvin es igual a la Celsius más 273, y de Rankine a Fahrenheit sería grados Fahrenheit es igual a grados Rankine menos 460 grados. ¿Ok? Recordemos que estas son las principales conversiones. Son las principales fórmulas que podemos utilizar para poder hacer estas conversiones. Sin embargo, hay conversiones en donde tendríamos que utilizar dos fórmulas, ¿ok? Por acá teníamos nosotros en la clase, bueno, aquella clase que vimos en la sesión 6, por ejemplo, estas conversiones de Celsius a Kelvin, por ejemplo, 165 grados Celsius, a esos grados le sumamos 273 para convertirlo a kelvins. Acá de kelvins a Celsius, pues a la temperatura en kelvins le restamos 273 grados y obtenemos aquí que la temperatura en Celsius pues es de 222 grados, la equivalencia de 495 kelvins. Ok, por aquí ustedes van a tener, bueno, en las diapositivas anteriores, en las presentaciones, tienen todos lo que son los conceptos, las fórmulas, los ejercicios, ok. De Celsius a Fahrenheit es una fórmula, de Fahrenheit a Celsius, y por acá habíamos trabajado, por ejemplo, de Kelvin a Fahrenheit. No hay una fórmula directa de Kelvin a Fahrenheit. Primero habría que convertir de Kelvin a Celsius. Aquí, por ejemplo, 462 kelvins equivalen a 189 grados Celsius. Y luego la temperatura en Celsius se convertía a Fahrenheit. Estos son ejemplos de cuando se utiliza doble conversión para poder encontrar pues, la temperatura que nos están pidiendo o la equivalencia. ¿Ok? Entonces 462 kelvins equivale a 372.2 grados Fahrenheit. ¿Ok? Por acá también tenemos de Fahrenheit a Kelvin al revés.
Primero va de Fahrenheit a Celsius, luego de Celsius a Kelvin. Esta sería de Rankine a Fahrenheit, esta sí es una sola fórmula, pero por ejemplo de Rankine a Celsius, primero sería de Rankine a Fahrenheit, si es así tenemos formulita, y luego de Fahrenheit a Celsius, ¿ok? Es importante que vayan ustedes pues repasando, ¿verdad? Que utilicen los ejercicios de su tarea también para reforzar estos temas, reforzar esto que vimos de conversión de temperaturas, en escalas de temperaturas, ¿ok? ¿Dudas con esto de las temperaturas? ¿No hay dudas? Por ahí sí pueden dar un like o un aplauso o una reacción ahí para saber que vamos bien. Judith, gracias Judith. Jessica, gracias por reaccionar. Justin, muy bien. Andrea, muy bien. Ok. Después, trabajamos, bueno, cuando estuvimos hablando esto de calor y temperatura en la introducción y las escalas, vimos por ahí también que hay tres formas de propagación del calor. Por ahí vimos que la radiación, la convección y el contacto son algunas formas que nosotros podemos ver que el calor se puede transferir de un lugar a otro. Siempre el calor va a estar en movimiento, ¿ok? Siempre el objeto más caliente va a pasar temperatura al objeto que esté un poco más frío. También vimos pues las escalas, las formas de transferencia y también estuvimos platicando que cuando nosotros aplicamos calor a los objetos, estos se pueden dilatar. Hablamos de la dilatación lineal, de la dilatación superficial y de la dilatación volumétrica. Ok, los objetos se expanden, los objetos crecen cuando nosotros aplicamos calor y cuando la temperatura disminuye, pues los objetos se contraen. Ok, entonces una de las primeras dilataciones que vimos fue la dilatación lineal. Aquí pusimos ejemplos como los cables, las varillas, y todos los objetos que pues pueden estar en la intemperie recibiendo el calor. Por ahí vimos el ejemplo de los cables de alta tensión, que estos cables siempre les dan como una longitud un poquito más larga para que estos cables cuelguen, porque si llegara a haber temperaturas muy bajas, lo que pasa con los cables es que se tensarían y se contraerían. Entonces, para evitar que se rompan o que algo suceda, ¿verdad? Al momento de contraerse, pues es por eso que les dejan un poco más de soltura a los cables, ¿ok? Esta es la fórmula que utilizamos. Longitud final es igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal, que a su vez multiplica a la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos temperatura inicial. Y eso es para calcular nosotros pues la longitud final. ¿Cuánto es lo que va a medir al final? Si sube o baja la temperatura. Y después calculábamos pues la diferencia de longitudes, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuánto se dilató o cuánto se contrajo? Longitud final es igual, perdón, variación lineal es igual a la longitud final menos la longitud inicial. ¿Ok? Aquí tenemos perdón, tenemos lo que significa cada una de sus letras, su simbología y las unidades de medida. Recuerden que las longitudes, tanto la final, la inicial como la variación, está en metros. La temperatura final e inicial está en grados Celsius y el coeficiente de dilatación lineal se mide con grados Celsius a la -1. Aquí tenemos un ejemplo que hicimos en esa clase. Nos pide aquí cuál es la longitud final de una varilla de hierro a una temperatura de 36 grados Celsius. Si a 22 grados Celsius tiene una longitud de 12 metros. ¿Cuánto se dilató? Aquí recuerden que en los ejercicios tenemos que leer detenidamente y poder sacar los datos, detectar cuáles son los datos que nos están diciendo. Por ejemplo, aquí, primero el material con el que estamos trabajando es el hierro. Recuerden que cada material tiene sus propias, tiene su propio coeficiente de dilatación. No es el mismo para el hierro que para el aluminio, que para el bronce, que para el cobre, no es lo mismo. Entonces tendríamos que buscar en las tablitas que yo les puse en las presentaciones, pues cuál es el coeficiente de dilatación. ¿Ok? Otro dato que nos está dando aquí, por ejemplo, es la temperatura final. Dice
¿Cuál es la longitud final a una temperatura de 36 grados? Como yo quiero longitud final, pues esta también sería la temperatura final. Luego acá 22 grados sería la temperatura inicial cuando la varilla tiene una medida de 12 metros. Entonces vamos a ir colocando la información, vamos a ir sacando los datos y luego ahora sí, ya que tenemos todos los datos y que sabemos qué es lo que tenemos que encontrar o calcular, usamos las formulitas indicadas. ¿Ok? En este caso, para este ejercicio, eh, como hubo un aumento de temperatura, hubo un aumento de longitud. Fue un aumento muy pequeñito de 1.96 por 10 a la menos 3 metros, pero de que hubo aumento, hubo aumento. ¿Ok? En este caso, pues, eh, según el material, ¿verdad? Pues, y según su capacidad, pues no aumentó tanto, pero pues sí hay un incremento ahí notorio. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto de la dilatación lineal? ¿Algo que ustedes recuerden con lo que hayan batallado en esa tarea? ¿No? Está fácil, ¿verdad? O bueno, a lo mejor no tan fácil, pero tampoco tan difícil. O sea, es algo que ustedes pudieron resolver. Después, en esa misma clase, en la clase 7, trabajamos con lo que es la dilatación superficial, que es prácticamente lo mismo, solamente que ahora los objetos pues se dilatan tanto a lo largo como al ancho, ¿verdad? Se dilatan en forma del área, en la forma que ellos tengan. Eh, Aquí la formulita es muy parecida, solamente que ahora en lugar de L utilizamos la letra A que habla de área. Área final es igual al área inicial que multiplica por 1 más el coeficiente de dilatación superficial que ahora es la letra gamma que multiplica a su vez a la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Para sacar la variación superficial, pues hay que restarle al área final lo que es el área inicial. ¿Ok? Se fijan, es muy parecida a la tablita anterior, solamente que ahora en lugar de longitudes son áreas. Y recuerden que las áreas se miden en metros cuadrados. Todo lo demás pues es en Celsius, las temperaturas. Y el coeficiente de dilatación superficial pues es igual grados Celsius a la menos 1. Aquí están su simbología, sus unidades de medida. En este primer ejercicio que hicimos en esa clase sobre la dilatación superficial, nos hablaba de un pizarrón de vidrio. ¿Ok? Y por ahí la dilatación del vidrio, aquí es alfa, pero no debe ser alfa, debe ser gamma. Es 14.6 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, porque estamos trabajando con vidrio. Aquí nos estaban dando las medidas en centímetros, pero recuerden, yo necesito toda la información en metros. Y el área, para que yo lo pueda calcular el área, pues necesito que sean metros cuadrados. Aquí fíjense que el pizarrón que mide 90 por 60 centímetros lo convertimos a 0.9 metros por 0.6 metros. Al multiplicar esas dos medidas, largo y ancho, nos da el área del pizarrón de 0.54 metros cuadrados. Aquí nos dice que la temperatura es de 18 grados Celsius cuando sus medidas son estas y queremos saber pues el área final en metros si la temperatura cambia a 36 grados Celsius. O sea, hay un incremento de temperatura, por lo tanto hay un incremento de área. ¿Ok? Al momento de resolver, pues ya saben, pueden meter toda esta información en su calculadora o ir resolviendo por partes, ya a ustedes depende cómo lo quieran ir resolviendo. ¿Ok? ¿Dudas con esto de la dilatación superficial? No hay dudas. Vamos bien, dice Jessica. ¿Ok? ¿Alguien más? Muy bien. Eh, bueno, después en la sesión número 8 estuvimos trabajando únicamente con la dilatación volumétrica. Igual, observen las fórmulas, observen todos los datos, es muy parecido
Aquí utilizamos la letra beta para representar la dilatación o coeficiente de dilatación volumétrica, que también es distinta para cada material, no es igual para todos los materiales. En lugar de la L o de la A, ahora estamos utilizando la letra V, que representa el volumen. Volumen final, volumen inicial. Ahora usamos los metros cúbicos. Temperatura final, temperatura inicial, igual grados Celsius. La formulita, observen, es igual. Solamente que ahora pues con sus respectivas letras. ¿Ok? Tanto en las lineales, superficiales como volumétricas, igual tenemos que leer atentamente la información que nos están dando, detectar cuáles son los datos iniciales, cuáles son los datos finales para poder nosotros pues sustituirlo en las formulitas. Aquí, por ejemplo, dice cuál es el volumen final de una barra de hierro de 9.4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El hierro es el material. Por aquí su coeficiente de dilatación volumétrica es este. Dice que su temperatura inicial son 20 grados. Se expone y aumenta su temperatura hasta 43 grados. O sea, hay un aumento, perdón, hay un aumento de temperatura, por lo tanto debe haber un aumento de volumen. Otro detalle que ustedes estuvieron observando también es que cuando disminuía la temperatura, pues el volumen, la superficie o la longitud también iba a disminuir, y al momento de calcular la diferencia, el resultado iba a ser negativo. Recuerden, cuando el resultado de la diferencia es negativo es porque hay una contracción o hay una disminución tanto de longitud, de superficie o de volumen. ¿Ok? Entonces ya nada más para que ustedes estén como que relacionando toda esta información. La clase anterior, la clase número 9, ahí estuvimos trabajando con lo que es calor específico. ¿Ok? La formulita de calor específico es la que observan en pantalla. Cantidad de calor es igual a la masa del material con el que estamos trabajando por el calor específico, que también recuerden que cada material tiene su propio calor específico, por diferencia de temperaturas. Temperatura final, perdón, menos temperatura inicial. Aquí la cantidad de calor la vamos a estar midiendo en calorías. Aquí la masa la vamos a estar midiendo en gramos. Si yo tengo la masa en kilogramos o en miligramos, hay que convertirla a gramos. El calor específico, su unidad de medida es el calor, perdón, es la caloría entre la cantidad de gramos por grados Celsius, y las temperaturas, pues ya saben, nuestra escala siempre va a ser de en grados Celsius. Por ahí estuvimos despejando algunas variables, perdón, algunas variables de esta formulita para poder utilizarlas en caso de que nos pidan calcular otra cosa que no sea la cantidad de calor. Por ejemplo, aquí la masa. Para calcular la masa, yo voy a dividir la cantidad de calor entre el calor específico, que multiplica la temperatura final menos la temperatura inicial. Esa es la formulita para calcular la masa, dado el calor específico y la cantidad de calor. Si queremos calcular el calor específico, porque por ejemplo puede haber ocasiones donde se desconoce el material con el que estamos trabajando. A lo mejor no nos dice o nos puede decir algo así como que un material desconocido aumenta su temperatura de tanto a tanto, que tiene una masa de, por ejemplo, 500 gramos y que se aplicó una cantidad de calor de 1000 calorías, por ejemplo. Al momento nosotros de calcular el calor específico, vamos a poder ir a la tablita de calores y decir, ah, ok, es la plata de la que están hablando, o es el cobre, o es el agua, o es el hielo, o es cualquier material, ¿verdad? Al momento nosotros de poder calcular lo que es el calor específico. Y por último, tenemos la temperatura final. ¿Cómo calcular hasta qué temperatura sería necesario elevar un cuerpo? ¿Hasta qué temperatura sería necesario elevarla para que pues, se aplique cierta cantidad de calor? Entonces, esta es la formulita que podemos utilizar si necesitamos calcular la temperatura final. Por ahí teníamos este ejemplo. Dice, calcula la cantidad de calor que se debe aplicar a una pieza de plata de 15 gramos para que su temperatura se eleve de 20 grados
a 38 grados. Ok, aquí el calor específico de la plata es de 0.056. La masa 15 gramos, temperatura inicial 20 grados Celsius, temperatura final 38 grados Celsius y lo que nos pedían pues es la cantidad de calor. Ahí utilizamos la formulita indicada, ok, así como está la fórmula principal, digámoslo así, ok, pero ya saben, si nos piden otro dato, pues nada más hay que primero sacar nuestros datos que sí tenemos, poner qué datos voy a buscar y ahora sí usar la fórmula indicada. Aquí dice que ya se acabó la clase, pero todavía no. Todavía no acabamos. Ok, así como lo hicimos en la clase, bueno, no sé, recuerden ustedes, no sé si lo hicimos así en el periodo anterior. La clase, en la tarea, perdón, de esta semana, lo que yo quiero es que ustedes llenen ciertas tablitas con información que hemos visto a lo largo de este, de este parcial. Déjenme les comparto el documento de la tarea. Permítanme. Ok. ¿Me dicen por favor si pueden ver el PDF? ¿Sí se ve? Ok. Sí, profesor. Bueno, lo que vamos a hacer, no sé si lo hicimos también así en el primer parcial, pero lo que yo quiero es que hagamos lo siguiente. Por ejemplo, dice actividad número 1, instrucciones. Llena las siguientes tablas para reforzar las fórmulas y conceptos que utilizamos durante el segundo parcial. Y aquí la primera tablita que hay que llenar son las escalas de temperatura. ¿Ok? De Celsius a Fahrenheit, aquí ustedes me van a poner cuál sería la fórmula indicada. Que ustedes sepan, ¿verdad? De Celsius a Fahrenheit, ok. Grados Fahrenheit es igual a la temperatura en Celsius más por 1.8 o 1.8 por la temperatura Celsius más 32. Y colocamos la formulita. ¿Ok? Eso es para que ustedes hagan como que su propio formulario y sus propios conceptos, que ustedes tengan aquí a la mano la información importante, relevante, las formulitas que estuvimos utilizando para que las estemos reforzando, repasando y que se nos vaya quedando pues un poquito más, ¿ok? De Kelvin a Celsius, ok, pues aquí pongo la formulita, ¿verdad? Pues todo esto ustedes lo van a hacer a mano. Acuérdense que ustedes lo hacen a mano en su libreta, ya ustedes hacen sus tablitas pues lo más bonitas posible, que se entienda, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, primer tabla, llenar todas las formulitas de conversión que vimos para que ustedes sepan cuál utilizar en cada caso, ¿ok? Luego dice aquí, menciona las 3 formas de propagación de calor y ejemplos. Ustedes van a buscar ahí en las diapositivas cuáles son esas 3 formas en las que se propaga el calor y para cada una ustedes me van a poner los ejemplos que ustedes quieran. Pueden ser 1, 2, 3 ejemplos, los que ustedes encuentren. Ahí pueden preguntarle a sus amigos, a sus papás, a sus familiares, y que les ayuden con la tarea para que también se involucren. Ok, aquí me van a poner las formas de propagación de calor y ejemplos. Ok, todos los que puedan ustedes encontrar. Luego por acá menciona las 3 formas de dilatación de los cuerpos y ejemplos, que es lo que estamos platicando también. Hay una forma de dilatación, ya se las mencioné yo hace un momento, y ejemplos. ¿Ok? 2, 3 ejemplos, vayan poniéndome aquí. Para las 3 formas de dilatación. Luego, aquí vimos hoy también dilatación lineal, vimos su fórmula, vimos las 2 formulitas, la principal para encontrar la longitud final y para encontrar la diferencia de longitudes. Me van a poner qué significa cada una de esas simbologías, qué es LF, qué es L0, qué es alfa, qué es TF, T0, que me van a poner, y las unidades de medida con las que debemos de trabajar, ¿ok? Cómo se mide la longitud final, cómo se mide la inicial. Aquí, por ejemplo, ya les ayudé yo con la del
coeficiente de dilatación lineal, etcétera. Lo mismo vamos a hacer con la de la dilatación superficial. Por ejemplo, aquí miren, la fórmula principal no está, ustedes me la tienen que poner. Igual, cuáles son sus unidades de medida, qué significa cada simbología, etcétera. Por acá también, dilatación volumétrica. Hay que llenar todos estos espacios, que no quede nada vacío. Bueno, acuérdense que ustedes lo hacen en su libreta. Acá tenemos lo que es las fórmulas de calor específico para calcular lo que es la cantidad de calor, qué significa cada uno, unidades de medida, y despejar, por ejemplo, la masa de la formulita principal, despejar el calor específico, despejar la temperatura final. Ustedes aquí me van a ir poniendo las formulitas ya despejadas. Si se fijan, es algo que ya hicimos, es algo que ya hemos estado trabajando, ya hemos estado haciendo. En esta ocasión, pues no va a haber ejercicios, porque ustedes ya tienen bastantitos ejercicios. Pueden agarrar un ejercicio de la de presentación 1, 2, tratarlos de resolver sin ver, tratarlos de resolver solamente con su formulita en la mano y luego ya comparar, me salió igual o me salió diferente. Si les salió diferente, pues que ustedes vean, ¿verdad?, cuál fue su error para que puedan corregir. Igual pueden trabajar nuevamente con los ejercicios de la tarea para que ustedes estén pues repasando y reforzando todo esto que es el segundo parcial, que es temperatura, calor. Aquí ya no les puse más conceptos más que esto de la dilatación y propagación de calor, pero recuerden, ustedes se tienen que estudiar qué es dilatación lineal, qué es dilatación superficial, qué es dilatación cúbica, volumétrica. Porque acuérdense que la dilatación superficial, pues también se conoce como dilatación de área. La dilatación volumétrica también se conoce como dilatación cúbica. O sea, esos detallitos ustedes repásenlo en las presentaciones. ¿Qué es temperatura? ¿Qué es calor? ¿Qué es cuáles son los instrumentos para medir temperatura? Las escalas. Todo eso, los detallitos de la teoría, pues hay que repasarlo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, algún comentario de esto que estamos comentando para su tarea. Dudas, comentarios, sugerencias. Bueno, pónganme ahí un like de que estamos bien, de que todo va bien, se entiende lo que vamos a hacer. Muy bien, gracias Jessica. Andrea, gracias. Naomi, gracias. Justin, muy bien. Ok, pues bueno, si se fijan, es poco material, realmente es poquito. A lo mejor lo que se nos puede complicar pues son los ejercicios. Ya saben que si al momento de estar repasando, gracias Judith por el like, al momento de estar repasando, llegan a tener alguna duda, llegan a tener ahí alguna complicación, pues con toda confianza me pueden mandar un mensajito por Classroom, de preferencia por el grupo de WhatsApp. Y de preferencia donde estamos todos, ¿verdad? En el grupo, porque a lo mejor la duda que ustedes tienen también la tuvo otra persona, pero pues como que no se atrevía a preguntar, y también le ayudamos a aclarar sus dudas, ¿verdad? Entonces, de preferencia que sea en el grupo para estar ahí todos viendo, y apoyándonos entre todos, ¿ok? Y bueno, entonces ya nada más déjenme pasar lista, voy diciendo sus nombres, me van diciendo presente y ahorita terminamos la videollamada. ¿Ok? Marcela Amador. No está. Sofía Buentello. Tampoco está. Andrea Flores. Presente.
Andrea Flores, muy bien. Arminda Gallegos. Presente. Samantha, ¿su camarita, Samantha? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué pasó ahí? Nix González. Presente. Listo, Nix, gracias. Jessica Goitorto. Presente. Listo, Jessica, gracias. Justin Hernández. Presente. Listo, Justin. Gracias. Dulce Marisol. Presente. Listo, Dulce, gracias. Juliet Luna. Juliet no está. Natalia Ortega. Presente. Listo, muy bien. Mónica Sánchez. Presente. Mónica. ¿Sí tiene encendida su cámara, Mónica? Sí. Ok, es que no la veo. Devani Torres. Presente. Ah, ya la vi, Mónica. Devani, ahí está, muy bien. Y Naomi Gutiérrez. Presente. Naomi, listo. Muy bien, muchachos, pues ya saben, cualquier duda, cualquier aclaración, estamos ahí al pendiente de sus mensajitos. No recuerdo quién me mandó un mensaje, creo que fue Justin, si mal no recuerdo. Me mandó un mensajito el fin de semana y yo creí que sí le había contestado y apenas ayer o antier me di cuenta que no, una disculpa. Siempre trato de contestarles, siempre trato de que les pueda yo apoyar ahí con sus dudas. Entonces, con toda confianza, ustedes manden el mensajito y si ven que no les contesto, vuélvanme a decir, maestra, que todavía no me contesta o no sé, que todavía tengo la duda y yo vuelvo a checar el mensajito, pero sí trato de que nadie se me quede con dudas, ¿ok? Bueno, entonces, dejamos hasta aquí. Gracias por haberse conectado y échenle muchas ganas a la tarea, esta tarea la 2.5 y pues a practicar y a repasar para sus exámenes parciales. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.